Muy buenos días, señores estudiantes. Les doy la cordial bienvenida a esta nueva semana de trabajo y de labores. Así que para mí es un gusto y un placer trabajar en una semana más con temas de lo que es ofimática, ¿no? En esta semana nos ha tocado trabajar lo que son hojas de cálculo y en esto lo que son las hojas de cálculo vamos a ver lo siguiente y vamos a trabajar en lo siguiente. Así que bienvenidos a ustedes. Vamos a aprender un poco lo que es aprender la diferenciar y hablar de la parte conceptual, lo que son hojas de cálculos, cómo están compuestas, qué son las filas, qué son las columnas. Vamos a hablar de temas interesantes, por ejemplo, cómo podemos sacar una nota cuantitativa en cualitativa. Vamos a utilizar también herramientas muy importantes para saber contar, sacar máximo, mínimo, promedios, sumar de diferentes maneras, sacar también una suma que no solamente sea con diferentes números, sino que ponerles palabras a esas cantidades y a esas, de esa manera nosotros poder sumar, ya no sería de la celda, por ejemplo, se me ocurre de la celda A2 hasta la celda A10, sino que le vamos a poner otros nombres, ¿no? De esa manera nosotros podemos trabajar y interactuar con los estudiantes de esa manera, ¿no es cierto? Así que bienvenidos a todos, la cordial bienvenida y vamos a comenzar a trabajar. Vamos con la primera diapositiva. Sí que vamos con la primera diapositiva, me van a ayudar en la lectura. Buenos días, Tania. ¿Me ayudas con la primera lectura de la diapositiva, por favor? La hoja eléctrica de cálculo. La hoja eléctrica son aplicaciones que permiten ejecutar cálculos sencillos y complejos con rapidez y procesión. También sirve para autorizar utilizando una computadora. El proceso que veremos será elementos de la pantalla de Excel. Igualmente se identificarán los conceptos de grupos, celdas, rangos de celdas, selecciones de filas y columnas, insertar o eliminar filas y columnas y rellenar series de datos mismos que aplicarán un ejemplo práctico. Reafirmado de aprendizaje de alumno. Correcto, muy bien, gracias. Tania lo que nos está diciendo que en la hoja de cálculo nosotros podemos hacer diferentes aspectos, ¿no es cierto? Dice que nosotros podemos, por ejemplo, en las celdas trabajar, ¿no es cierto? Identificar, poner diferentes valores numéricos, ¿no es cierto? También alfanuméricos cuando hablamos de ahí, ¿no es cierto? Y también hacer operaciones matemáticas, ¿no? Eliminar filas, eliminar columnas, qué sé yo, insertar. Muchísimas cosas que podemos hacer, operaciones matemáticas también ahí, ¿no es cierto? Que lo podemos hacer y para eso un cálculo y en otros casos también veremos que hay muchas cosas que más que podemos hacer en cálculos sencillos y complejos también y con bastante precisión. De esa manera nosotros poder trabajar de una forma más eficiente en nuestras tareas del día a día, ¿no es cierto? Ya nosotros tenemos aquí, por ejemplo, una representación de que son notas de sus valoraciones, ¿no? Cuando hablamos de sus notas, por ejemplo, nosotros como profesores durante el año lectivo les ponemos a los estudiantes o en escuela, ¿no? Les ponemos una valoración de 7, 8, 9, 10. Y eso tenemos que nosotros transformarle a cuantitativo, excelente, muy buena, buena o regular. Entonces, lo que se hacía, ¿no? Y lo que hacen muchos profesores a veces, y aquí también este video es dedicado para que lo podamos hacer más rápidamente, lo hacían, ¿no? De una manera que sumaban las notas de los estudiantes, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Un 6 un 8, ¿no es cierto? Le sumaban y de promedio le daba 7. Entonces ellos sumaban y hacían con la calculadora y cogían la representación y la guardaban al frente de Excel, ¿no? Si es buena, muy buena, etcétera, etcétera, ¿no? De esa manera, pero lo podemos en este momento, vemos con unas condiciones que lo podemos hacer más rápido, de la forma que automáticamente nosotros sacamos el promedio. Una vez que nosotros tenemos el promedio, lo podemos también sacar el valor cuantitativo, ¿no es cierto? De una forma más ágil, más rápida, e incluso nosotros podemos calcular con eso lo que es la disciplina en las escuelas y colegios, cuando nos mandan también a pasar notas de disciplina y tenemos que ponerles a sí mismo muy buena, buena o regular, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera es más fácil, así que espero que les sirva también este video para los profesores que trabajan en el día a día, ¿no? En lo que es la cuantificación de las notas de los estudiantes. Vamos por otro lado, vamos a leer lo que es la función elegir y encontrar. Por favor, me ayudan con la lectura. Oliver, buenos días. Buenos días. Elegir. Es práctico para la búsqueda de elementos de una lista. La función elegir muestra un elemento de una lista de opciones en función del índice que hemos indicado. Por ejemplo, en la fórmula elegir 2A, B, C, obtendremos el valor que es el segundo tal y como hemos indicado en el índice 2.
El índice admite hasta 30 valores y podemos listar como opciones una celda o valor individual. Encontrar. La función encontrar nos dice la posición en la que se encuentra primero una cadena en el texto. Otra función similar es encontrar B, que dice la posición en la que se encuentra primero una cadena dentro del texto contando cada carácter doble como dos. Ajá, correcto, muchísimas gracias. Vamos de atrás para adelante, ¿no? Lo que nos dice justamente Oliver es en este momento con la función encontrar, nosotros podemos poner un texto muy grande o extenso y nosotros podemos contar, por ejemplo, queremos encontrar en qué posición se encuentra la letra P, por ejemplo, se me ocurre en esto, ¿no es cierto? Entonces dice que la frase es San Pedro de Guaranda, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, si comenzamos a contar, debe ser en la quinta, ¿no? Contando también el espacio como un carácter. Entonces, lo podemos buscar y lo podemos hacer mediante esta función, ¿no? Para que ustedes también lo puedan hacer y puedan o aplicarles para otros ejemplos, ¿no es cierto? Elegir, igualmente para elegir nosotros de un grupo determinado, nosotros, por ejemplo, de información que tenemos aquí, nosotros le ponemos, por ejemplo, la calificación de Hugo de 8, se me ocurre, ¿no es cierto? Y la equivalente sería asimismo B, ¿no es cierto? Ya, esto ya no es con fórmula, sino que sería el primer grupo, me refiero a la parte que está con verde, solamente le ponemos una representación con los valores de la disciplina y acá ya nos sale para la calificación y el cuadro, ¿no? Esto sí le tenemos que hacer con la función elegir, es igual, asimismo elegir, le ponemos la celda que va a ser el lugar depositorio donde que vamos a poner la fórmula, ahí sí, entonces sería la E2, la celda E2, y vamos a coger cada una de la información donde que está guardada, entonces vamos a llevar la información de la celda B, ¿no es cierto? Entonces de la B3, B4, B5, B6, B7 y así sucesivamente, ¿no es cierto? Para que de esa manera nosotros lo podamos hacer y nos aparezca, ¿no es cierto? Cuando nosotros pongamos un 8, un 7 o un 9, lo que sea, nosotros nos salga la representación de ese valor. Ya, muy bien. Vamos a esta es la función, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Es que esta es la función que dice encontrar, ¿no? Mire, entonces aquí tenemos, le ponemos acá la letra P y dice que está en la posición quinta. Vamos a ver aquí, S-A-N espacio P, son 5 espacios, ¿no es cierto? Contando el espacio como un carácter. Entonces está 5 y así le podemos poner la letra, la letra E, la letra N, la A, ¿no es cierto? Dependiendo cuál sea la letra que pongamos acá con la condición. Funciones básicas. ¿Me ayudan con la lectura, por favor, de esto? Christopher, buenos días. Buenos días. Funciones básicas. La hoja de cálculo ayuda a organizar números y datos, relacionarlos entre sí y obtener informes o resúmenes en forma de gráfico. Así podemos almacenar y procesar datos mejor que con una simple lista o con una documentación de texto. A continuación veremos algunas de las funciones básicas. Buscar. Mediante la función buscar a partir de una fila o columna veremos el valor de la celda de un intervalo situado en la misma posición de la fila o la columna. Muy bien, les agradezco, gracias, ¿no? Entonces, justamente aquí lo que nos buscamos también es dos cosas. Vamos de buscar B. En buscar B nosotros tenemos lo que es de las filas y las columnas, de que podemos sacar esa información de una base de datos a otro lado, ¿no es cierto? O si no, en la misma hoja como está en este momento, miren. Entonces dice que le hemos hecho una pequeña base de datos por acá, le hemos puesto ahí está Alejandro Camacho, está Carlos Morones, ¿no? Por ejemplo, en este caso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros más acá en una celda le ponemos en la función, nos colocamos donde que es el apellido, donde que queremos que aparezca, ¿no? Entonces, nos colocamos ahí, tenemos la función buscar B y pedimos que cuando damos clic en la F1, ¿no es cierto? En la F1 se vaya a coger toda esta matriz que está acá. Por ejemplo, dice desde la A2 hasta la A6, ¿no es cierto? Miren acá. A2 hasta la A6 y desde la B2 hasta la B6. Entonces, toda esta matriz de que está aquí se va a coger, se va a copiar. Entonces, en ese momento, cuando yo aplaste Carlos, va a salir el apellido. Cuando aplaste Alejandra, escriba ahí, va a salir Camacho, ¿no es cierto? Cuando escriba Enríquez, en la celda F1 va a salir Sánchez, así, etcétera, etcétera, ¿no? Y así podemos crear una base de datos con un diferente tipo de información. Vamos a la siguiente diapositiva y aquí tenemos una función que es muy importante que se llama maximizar, minimizar y los promedios. ¿Cómo sacamos esto? Así que me van a ayudar con la lectura de esta diapositiva. Nelly, buenos días. Está apagado el micrófono, Nelly. Ahí sí. Buenos Buenos días. días. Maximizar y minimizar a través de maximizar
y minimizar, encontraremos respectivamente el valor máximo y el valor mínimo del conjunto de datos numéricos. Se puede emplear valores individuales o intervalos. Promedio. La función promedio sirve para trabajar con estadísticas y consiste en el valor medio numérico de un conjunto de datos, sin tener en cuenta el texto. Otra función similar es promedio, sí, que la muestra de la media de un intervalo según varios criterios. Estas son las funciones más habituales de la herramienta hojas de cálculo de Google, pero hay muchas más. Correcto, muchas gracias, ¿no? Miren, hay muchas formas de sacar promedios. Vamos nosotros para adelante, ¿no? Promedios. Nosotros, por ejemplo, queremos sacar unas notas de unos estudiantes, queremos saber cuál es el promedio que ellos tienen. Entonces, no vamos a ponernos a calcular ni hacer. Entonces, vamos a buscar las opciones más rápidas de promedios. Igualmente, ustedes como administrativos van a utilizar muchas de estas herramientas. Entonces, lo que tenemos y lo que queremos es que la computadora ya está hecha, ya está programada para ciertas actividades. Nosotros podemos utilizar el 100% de eso a nuestro beneficio, ¿no es cierto? Para nuestro servicio. Entonces, es lo que queremos y es lo que buscamos, ¿no es cierto? Para buscar el promedio. Y cuando dice promedio, sí, le estamos poniendo una condición. Sí, por ejemplo, llega a 7 o llega con máximo a 10, etcétera, etcétera. Es una condicionante, ¿no es cierto? El sí siempre va a ser una condicionante cuando nosotros ponemos. Entonces, buscamos todos los que son qué sé yo, todos los que son con 10 va a ser excelente. Entonces, el sí siempre va a ser una condicionante. No se olviden así, por favor. Y cuando nosotros sacamos de buscar los máximos y los mínimos, lo que estamos diciendo en nuestra computadora de un sistema de datos, por favor, sáqueme cuál es el valor máximo, cuál es el valor mínimo, y igualmente sacamos unos, ¿cómo se llama? Unas celdas y señalamos esas celdas. De esas celdas necesitamos que nos ayuden con sus datos, ¿no es cierto? Como en el caso de aquí. Miren, el sueldo de aquí de las personas, ¿no es cierto? Lo que trabajan, queremos saber cuál es el máximo, cuál es el mínimo, lo podemos hacer, pero sin necesidad de nosotros estar buscando. Imagínense que este dato es una matriz pequeña. Y si esa matriz fuera de 200 personas, ¿cómo lo podemos hacer, no es cierto? Ya, entonces esto es una forma de hacerlo de esta manera. Y aquí está cómo podemos sacar lo que es máximo y mínimo y también lo que son acá un poco los promedios, ¿no es cierto? Cómo podemos sacar esto, máximo, mínimo y promedio, ¿sí? Vamos por la siguiente. Ya, acá vamos a las conclusiones y esto es cuando ya terminamos, ¿cierto? Que vamos a trabajar es en el Excel. Bueno, chicos, estamos aquí y vamos con lo primero, ¿no es cierto? Nosotros hablamos anteriormente que nosotros Excel lo podemos utilizar de una forma automática y la informática misma es una ciencia, ¿no es cierto? Que ayuda a hacer los procesos automáticos, que quiere decir que no hay necesidad de hacer esto una y otra vez, solamente con una vez que lo programamos, ¿no es cierto? Vamos con la primera parte. Nosotros aquí tenemos los días de la semana y tenemos los meses del año, ¿no es cierto? Sí, sí, hasta ahí estamos, ¿no es cierto? Correcto. Y vamos a lo siguiente. Nosotros vamos a hacer algo muy importante. Vamos a hacer que estos procesos realmente con la segunda celda que se encuentra a continuación, nosotros lo hagamos de una forma más rápida y dinámica, ¿no es cierto? Así que vamos por ahí. ¿Sí? Vamos a trabajar. Miren, ahí tenemos los días de la semana, los meses del año, tenemos los múltiplos de 4, los múltiplos de 5 y también hacer los números primos que se pueden hacer de esa manera, ¿no es cierto? Vamos a hacerle desde aquí. ¿Sí? Entonces vamos a hacer aquí, por ejemplo, comencemos con lo que es con los días de la semana, ¿no es cierto? Le voy a poner lunes y aquí le voy a poner lo que es martes. Voy a escribir martes, ¿no es cierto? Martes le doy enter, ¿no es cierto? Cojo los dos, miren, las dos celdas, escucharán, cojo las dos celdas. Aquí está una cruz blanca, ¿no? Yo tengo que esa cruz se transforme en la parte inferior, una cruz negra, ¿no es cierto? Una cruz negra delgada y le hago hacia abajo, ¿no es cierto? Miren, y comienza a salir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y nuevamente comienza a darse la vuelta, ¿no es cierto? Hasta donde que yo la arrastre, ¿no es cierto? Si eso lo puedo hacer con los días de la semana, también lo puedo hacer con los meses. Entonces le voy a poner una condicionante. Después de enero viene febrero, ¿no es cierto? Febrero y le doy enter, ¿no es cierto? Nuevamente señalo las dos celdas. Tengo que señalar las dos celdas porque si no, no me va a coger, ¿no? Entonces, cojo las dos celdas, espero que nuevamente se transforme en una cruz negra y ya lo hacia abajo, ¿no es cierto? Miren, ya está ahí. Entonces, esto nos va a permitir hacer más rápido las tareas que tengamos que nosotros hacer en casa o hacer un horario, qué sé yo, de trabajo, lo que sea, lo podemos hacer de esa manera. Nosotros tenemos aquí el 4 y queremos que vayas 4, 12, 4, 12, 16, 20, así, ¿no es cierto? Automáticamente. Lo que hacemos es lo siguiente, ponemos aquí 4 y aquí ponemos 8 y una vez que está aquí señalamos las dos, ¿no es cierto? Nuevamente transformamos esta en una cruz negra y alamos, ¿no es cierto? Miren, y automáticamente se hace así, 4, 8, 12, 16, 20, 24 y así sucesivamente.
Sí, acá la hacemos de otra misma manera, ¿no es cierto? Vamos a hacer la de 5 y vamos a poner una condicionante que sea de 10 y le ponemos aquí 5, 10 y nuevamente en la crucita negra, ¿no? Y la alamos hacia abajo, mire, así de fácil. Y este dato va a ser 5, 10, 15, 20, viene a ser como la tabla, ¿no? Aquí podemos hacer para la numeración, ya sea en este caso 1 o 2, para que me salga consecutivamente, ¿no es cierto? Y me va a salir de esta manera, ¿no es cierto? 2, 3, 4, 5, 6. O lo podemos hacer de la siguiente manera. Lo podemos hacer los números impares, por ejemplo. Perdón. Aquí es 1 y aquí es 3. ¿Ya? Miren. Acá quiero que vean este detalle. 1, 3, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23. Miren. Entonces, la segunda celda juega como una condicionante, ¿no? Juega como una condicionante. La computadora no es inteligente. Entonces, nosotros somos los inteligentes. Entonces, ¿qué es lo que le estamos diciendo? Representa una condicionante la siguiente celda. Entonces, dice, por favor, no miren, solamente aquí, cuando yo le puse 2, la computadora entendió que esto es un proceso que lo vamos a hacer de uno en uno, ¿no? Miren. Entonces viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así sucesivamente. Pero en el resto que yo le puse el 3 aquí, la computadora se entendió entre ellas, ¿no es cierto? Entonces, porque esto es un proceso, entonces dijo, no, aquí no es 1, 2, 3, 4, 5, aquí es 1, 3, 5, 7, 9, 11, ¿no es cierto? Mire, todo esto ya está programado, ya está diseñado, que nosotros lo podemos utilizar y somos nosotros en este momento, porque esto es creado por los seres humanos, ¿no? Lo que nosotros estamos aquí enseñando es que nosotros podemos manejar los procesos así automáticamente de una forma más rápida y veloz, ¿no es cierto? Muchas de las veces nos ha pasado y nos hemos topado con el caso que hemos querido poner en una matriz el 0 y a veces no nos coge, ¿no es cierto? Esto ya parece que está realizado, déjeme ver, déjeme 0, 2, 0, 1, 2, 4, 8, 5, 5, 6, daremos enter, este ya está, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa, digamos, por acá no está? Voy a ponerme por acá, ¿no es cierto? Voy a poner el número 0, 0, 2, 0, 1, 2, 4, 8, 5, 5, 6 y le doy enter, ¿no? Miren, así siempre se aparece, ¿no? Y lo generalmente lo que hacen es, o lo que hacen algunos es poner la O mayúscula y ya está, solucionar el problema, ¿no es cierto? Así es, pero eso no es la solución del problema, ¿no es cierto? Porque si nosotros queremos poner más acá abajo, otra vez nos va a tocar agregar esto y nosotros no queremos eso. Nos queremos que esto salga de una forma automática. ¿Cómo hacemos esto? Nosotros nos colocamos en esta celda, ponemos nuevamente el número de cédula que nosotros queremos este rato personalizar, ¿no es cierto? Damos clic derecho, vamos a formato de celdas, hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? Vamos a personalizada. En la función personalizada tenemos una gama de tipos como queremos que se desplieguen, ¿no? Por ejemplo, en horas, en números y cantidades. Cogemos la tercera opción, la de aquí, la tercera opción, ¿no es cierto? Y le borramos esta coma que está aquí, le suprimimos, le anteponemos el 0, ¿sí? Le anteponemos el 0, le borramos el 0 final y le vamos a decir, ¿cuántos dígitos tiene la cédula, chicos? Señores estudiantes, ¿cuántos dígitos tiene la cédula? 10. 10, ¿no es cierto? Muy bien. Tiene 10 dígitos. Entonces acá nosotros, miren, vamos a poner 9 numerales de números y un 0. Entonces 9 más el 0 serían 10, ¿no es cierto? Y miren, y acá arriba ya salió una muestra. Ya apareció aquí. Si nosotros nos damos cuenta, en la parte de aquí ya nos salió una muestra esta parte, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué eso quiere decir? Que esta fórmula ya está para usar y solo le damos enter, ¿no? Ya. Entonces, miren, ya se creó. Entonces, si yo pongo mañana un número de cédula más o menos representa 02, 01, 2, 4, 8. Otro número de cédula. Me falta acá un dígito. Un dígito. Me estaba inventando un número de cédula. Me faltaba un dígito. Ahí. A ver, a ver. Ah, no. Es que este de aquí no está. Pensé que ya estaba generado ya. Mire, hasta ahí, ¿no es cierto? Queremos que esto se genere también automáticamente como el resto. ¿No es cierto? ¿Qué hacemos? Mire, esta partecita no se olvida. La brochita, ¿no? En la parte superior tenemos, se llama copiar formato. Y comienza donde que nosotros nos encontramos con la celda. Comienzan a parpadear, ¿no? Alrededor. Hacer un cuadradito ahí. Le alamos, ¿no es cierto? Miren, y miren qué pasó. Automáticamente se generó, como ven en este momento se generó esto. Miren así. Entonces ya ahora no hay necesidad otra vez de hacer eso, porque ya se hizo una sola vez, como vemos aquí, y en toda la fila, ¿no es cierto? Y entonces no hay necesidad de otra vez ir a hacer, ¿no es cierto? Basta que solo una vez lo hayamos hecho, creo que es más que suficiente, y el resto solamente le copiamos con la brocha, ya sea para la izquierda, ya sea para la derecha, o sea, por más lados,
Entonces le copiamos, ¿no? Para que se pueda generar de esa manera. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces ya tenemos ahí, solo con la brochita vamos derecha, izquierda, columnas, filas, lo que sea. Le hacemos de esa manera. Muy bien, vamos por la siguiente. La función se llama elegir. Miren, nosotros tenemos una base de datos, por ejemplo, esta base de datos de aquí, ¿no es cierto? Ocultemos, ¿no es cierto? Y nosotros nos aparecemos con esto. Entonces, ¿cómo? Y aquí queremos sacar, por ejemplo, aplastando los números que están acá, queremos sacar estos valores. Entonces, queremos sacar, qué se llama, marzo es 3, ¿no es cierto? Entonces, aquí ya doy esto y me sale marzo, abril me sale con 4, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Ya. Entonces aquí le dejamos de ocultar esto, ¿no es cierto? Le dice acá la mostrar y aquí aparece. Entonces aquí hay datos guardados y esto lo que hemos hecho es lo siguiente. Miren acá. Y vamos a hacer de una forma, a ver acá. Le vamos a borrar este de aquí. A ver, vamos a ver si está cogiendo con 12. Sí, está cogiendo. Ya, ok. Vamos a hacer lo siguiente, señores estudiantes. Primero entendamos esto. Es una matriz que tenemos en este momento y cada uno va a representación así como está en este momento, ¿no es cierto? Por eso va al frente. Acá, quiero que vean la fórmula que está aquí. Acá al frente están los números y acá están las fórmulas, ¿no? Miren, dice, función se llama elegir, abro paréntesis, la celda de 5. ¿Por qué? Porque es la celda de 5 donde que yo voy a aplastar, ¿no es cierto? Punto y coma, voy cogiendo cada uno de estos valores que están en la celda B5, en este caso sería en la celda B2, eh, B2, B3, B4, B5, B6 y así sucesivamente, ¿no es cierto? Hasta que cierro esto de aquí, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto de aquí? Lo hacemos de la siguiente manera. Siempre nos colocamos en la celda y también el valor que vamos a elegir acá, ¿no es cierto? Sí, entonces vamos acá abajo. Vamos a hacer lo mismo. La función se llama elegir y cogemos la celda que está al frente, donde que vamos a poner en este momento. Cogemos la celda y vamos señalando cada uno de los elementos con punto y coma, ¿ya? Entonces vamos. Igual, en este caso sería igual, elegir, me sale automáticamente. Entonces le doy doble clic y digo que en esta celda, ¿no es cierto? En esta celda de aquí que dice índice, que sería la celda de 13, punto y coma, ¿no es cierto? Cojo lo que es B2, punto y coma, voy cogiendo así el resto de meses, ¿no? Ya. Voy cogiendo el resto de meses de esta misma manera. Miren, voy señalando y voy poniendo punto y coma, separándose porque esto me tiene que coger no en la misma, ¿cómo se llama? Que esté en la misma posición, sino que yo puedo poner el 1, puedo poner el 2, puedo poner el 3 y me tiene que salir los meses del año, ¿no es cierto? De esta forma más automática, ¿correcto? Ya, ¿dónde me quedé? Me quedé en octubre. Octubre, ya. Y vamos al último mes y le cerramos. Acá lo que va a pasar es una situación también. Para que no, como ustedes vieron ahí tenían el signo de dólares, ¿no es cierto? Esa función de dólares es para que no se dañen mi tabla, ¿no? Voy a ver si es que le hago con error. Este rato es que me salga un error. Entonces vamos a ver. Pero si es que sale el error, ¿no es cierto? Si te genera el error, no sé si me salió o no. Pero yo lo que recomiendo es a todo, y a ustedes también que van a trabajar con matrices grandes, cuando van a copiar una matriz, el signo de dólares hace que tu matriz no se mueva. Sí, en este caso no nos salió error, pero para evitar eso, nosotros lo que hacemos y lo que pedimos es, por ejemplo, ponemos el signo de dólares acá, al inicio de la cantidad de la letra y al inicio del número, ¿no es cierto? Y esto lo vamos haciendo así de esta manera. Y así lo vamos haciendo para todos. Entonces, lo que estamos diciendo a la computadora es, por favor, no se muevan ninguno de estos datos que están aquí en estas celdas. No se van a mover. Por más que se arrastren, lo que sea, no se va a mover. Sí, eso lo estamos diciendo, ¿no? Entonces, que sean unos valores constantes que están aquí, no se muevan. Entonces, son pequeñas cosas que nosotros vamos aprendiendo en el camino para que de esa manera sus celdas que vayan a llevarse a otros lados, por ejemplo, se queden como celdas constantes y no se vayan a cambiar cuando ya estén en otra celda, por ejemplo, o vayan a hacer un copiado. Entonces ahí se van a comenzar a mover. Entonces, para que esos no se muevan, ¿no? A ver, me quedé en la B12. Aquí. Entonces le estamos poniendo así, esta condicionante. ¿Dónde está? Esta condicionante para que no se mueva. Al inicio de la letra y también al inicio del número.
Ya, está ahí. Entonces, con esto vamos a... no se genera error aquí, ¿no? Porque está ahí, pero en algunos sí sé que generan error y no salen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí si le ponemos el 1? Mire, está bien, ¿no? Entonces está corriendo este dato bien. Bueno, no se ve ningún error, pero sí sabe generar. Entonces, por eso es que en la gran mayoría yo le tengo puesto así de esa manera, ¿no? Y se le agrega de una forma más fácil para que las celdas que vamos a copiar, porque a veces queremos copiar, ¿no es cierto? Y copiar el formato para hacerlo nuevamente. Entonces ahí es cuando se cambian de celdas, no se cogen las celdas, se cogen las de más arriba, o si no se baja dos más abajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es también la función. Entonces, hemos visto en esta parte cómo lo podemos hacer, ¿no es cierto? Sacar con la función elegir y cómo hemos puesto esta condicionante que se llama de dólares, ¿no es cierto? Ya. Vamos a la otra parte. Aquí es encontrar, chicos, es la función encontrar. Igualmente es muy fácil. Nosotros podemos, por ejemplo, el texto que se ha puesto aquí, el texto que ustedes pueden visualizar, dice San Pedro de Guaranda es la capital de la provincia de Bolívar, ¿no es cierto? Es un texto grande. Entonces, aquí queremos ver la posición. Por ejemplo, yo quiero ver la posición de la letra P, se me ocurre, ¿no es cierto? Entonces, aquí señalo la letra P, ¿no? Señalo la letra P. Ya, y me dice que no conocía minúsculas, no, por eso que salió error. Entonces la letra P, porque todo está escrito aquí tal como está. No nos olvidemos que el carácter, ahí viene nuevamente una clase que les di anteriormente, no sé si se acuerdan, cuando yo hablaba de los caracteres. Los caracteres determinan, la computadora no sabe qué es una P, mayúsculo o minúsculo, no sabe. Las computadoras no entienden esa parte, lo único que saben que es un carácter. Por eso es que cuando yo lo escribí con P minúscula, no reconoció, pero con P mayúscula sí, porque tiene un determinado carácter. No es lo mismo P minúscula que P mayúscula para una computadora y tampoco no es lo mismo los códigos binarios, ceros y unos para un mayúscula y un minúscula. Entonces, por eso no reconoció y por eso también les aclaro esa parte, ¿no? Mire, entonces San Pedro, dice, ¿no es cierto? San Pedro, y nosotros si contamos aquí, nosotros tenemos la posición, miren, ¿en qué posición nos encontramos? Entonces aquí tenemos, para verle acá, vemos la posición 1, 2, 3, 4. Y donde está esto, ¿no es cierto? La letra P, 5. ¿Correcto? Entonces estamos diciendo que está bien, ¿no es cierto? La posición. ¿Cómo hacemos esta parte de aquí? ¿Cómo lo podemos nosotros realizar? Primero nos colocamos en la celda donde que vamos a sacar la posición. Y nosotros tenemos que poner la función encontrar, ¿no es cierto? Entonces lo que primero ponemos en la función encontrar es el lugar donde que vamos a escribir la letra. En este caso es la letra, vamos a escribir en la celda C2. ¿Y dónde se encuentra la información? En la celda A2. O sea, primero, por ahí dice encontrar texto buscado. Dentro del texto, nos indicamos el lugar donde que se encuentra también, ¿no es cierto? Entonces le ponemos todo en matemáticas y también en esta situación de Excel comenzamos con igual. Entonces aquí sería igual encontrar. Miren, ya me apareció automáticamente, le damos clic. ¿No es cierto? Entonces, en este momento dijeron que pongamos la celda donde que nosotros vamos a poner la letra. En este caso es la posición C2, punto y coma. Vamos hasta en la celda donde se encuentra la información, la celda A2. ¿No es cierto? Cerramos esto con paréntesis y le damos un enter. Y miren, y ahí apareció. ¿Sí? Y vamos a poner la S, que sería la S, ¿no es cierto? Y no tiene que salir 1, 1, ¿no es cierto? Y nos sale también por acá que está bien hecho, ¿no es cierto? Miren, eso se llama la función encontrar. Así de fácil, ¿no? Que lo podemos hacer. Vamos al siguiente tema, que nosotros somos las operaciones matemáticas, ¿no? Bueno, esto ya, clase, ustedes ya lo saben, entonces aquí nosotros tenemos unas operaciones matemáticas que le hemos realizado, ¿sí? Unas operaciones matemáticas y vamos a hacer lo siguiente. Entonces, nosotros aquí vamos a hacer, por ejemplo, vamos a sumar estos valores, ¿no? Miren, cómo está aquí, ¿no? Entonces, de acá nos dice en la celda de qué celda la podemos sumar. Ya está sumado, ¿no es cierto? Obviamente. Entonces, nosotros vamos a borrar esto para que lo vean. Entonces, nosotros primero nos colocamos en la celda, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos clavos están? Y le señalamos incluso también la celda donde que vamos a sacar el valor. Y acá le ponemos, acá en la sumatoria de autosumas, le ponemos la función sumar. Y aquí está, miren, 30. ¿Qué pasa si aquí le ponemos otro 12, acá otro 12? Miren, va sumando, ¿no es cierto? Automáticamente. ¿Sí? Y de eso se trata, ¿no es cierto? Entonces nosotros así podemos sumarle de esta manera o también lo podemos sumar desde la celda a tal celda, ¿no es cierto? Entonces, por la segunda, ¿no es cierto? Le ponemos la opción igual, ¿no es cierto? Suma y de aquí abrimos paréntesis y señalamos esto, que también está, como saben decir, es legal, ¿no? Es legal. Miren, sino que esto está grabado con una letra que dice trabajo. Sí, ya bueno,
Ya les voy a, más abajito les iba a dar esto, pero ya apareció acá. Y le pongo Enter y miren, ya sale el valor. ¿Sí? Ya acá está. Entonces, les estaba diciendo que te podemos hacer otra suma, por ejemplo, de valores. Queremos sumar, entonces acá le ponemos igual, suma, ¿no es cierto? Nos sale automático de que se suma. Le damos clic y en este momento le abrimos paréntesis. Cogemos todas estas celdas de la celda M2 hasta la celda M5 y cerramos paréntesis, ¿no es cierto? 2 puntos se crean, ¿no es cierto? Y le damos enter. Y ahí está. Es otra forma de sumar, ¿no? Que lo podemos hacer. Hasta ahí están las sumas. Las restas también le podemos hacer de la misma manera. Le podemos poner restar o si no le ponemos así como están estas celdas que están aquí, ¿no es cierto? Entonces siempre comenzamos con el igual. Igual, ¿no es cierto? Estamos ahí en el igual. A ver, vamos. Nos quedamos aquí, entonces, miren, entonces comenzamos con un igual, abrimos paréntesis, ¿no es cierto? Y le vamos a decir que nos haga una resta, ¿no es cierto? 90, miren, como ustedes ven, son las celdas las que manejamos, ¿no es cierto? Menos la celda O4, ¿no? Miren, celdas, no manejamos números, sino que solamente celdas, ¿no? Miren, y aquí está la resta, ¿no es cierto? Que podemos hacer. La división también lo podemos hacer de la misma manera. Miren, vamos a dividir estas dos cantidades y le ponemos todo, comienza con el igual, ¿no es cierto? Entonces le ponemos aquí igual o lo ponemos directamente. Hay muchas formas de hacerlo. Entonces cogemos, dividimos la D, en este caso sería D3 dividido con el slash, ¿no es cierto? Para la P es P4, ¿no es cierto? P4, cerramos paréntesis y damos enter, ¿no es cierto? Y esto si es que le ponemos de esta manera, tiene que salirnos automáticamente, ¿ya? Hasta aquí. Nosotros tenemos acá unos valores, por ejemplo, eso es utilizado bastantísimo, le vamos a poner, acá en la parte de acá arriba nos aparecen las celdas donde que nos colocamos, pero aparte de eso también nos aparecen algunos nombres que hemos creado, ¿no es cierto? Mira, ¿sí? Entonces nosotros podemos tener datos, por ejemplo, se me ocurre aquí, ¿no es cierto? Tenemos datos de una compañía, ¿no es cierto? Empresa. Empresa tenemos los datos, ¿no es cierto? De, ¿cómo se llama? Gastos. Esos son los gastos que se han mantenido, ¿no es cierto? Se me ocurre. Voy a poner cantidades al azar, ¿ya? Yo quiero saber estos gastos, cuántos se han generado el total, ¿no es cierto? O en este momento lo podemos ver, ¿no es cierto? Lo podemos ver en este momento. Pero nosotros podemos hacer otra cosa, chicos. Nos colocamos en la parte superior de aquí, ¿no es cierto? ¿Cómo está? Le damos Shift. Le vamos señalando a cada uno de estas celdas, ¿no es cierto? Nos vamos a la parte superior acá. Le vamos a poner administración. Administración, correcto. Tenemos que recordarnos cómo lo escribimos correctamente, ¿no? Porque después eso es lo que nos genera. Y les damos Enter, ¿cierto? Ya le vemos, le buscamos aquí a ver si es que está grabado, si está grabada la administración, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer lo siguiente, nosotros en una celda, esto por ejemplo lo vamos a borrar, se podría decir, o ocultar. Ocultar y aquí vamos a sacar el total. Vamos a acabar. Por aquí hacer. Total, ¿no es cierto? Y aquí lo que hacemos es sumamos, ¿no? Como está en este caso, en esta parte de aquí, le ponemos sumamos, le ponemos igual, ¿no es cierto? Suma, abrimos paréntesis, le ponemos administración, mire, ya nos apareció aquí, le damos clic y le cerramos el paréntesis y le damos enter. ¿Ya? Miren, cuando ustedes quisieran saber de qué celda no aparece, si quisieran buscar la otra opción, no aparece, ¿no es cierto? Y solamente lo hicimos con lo que es creándoles con una letra. Entonces, si mañana otro día ustedes en la parte administrativa, y eso son unas cosas muy importantes que se deben aprender, ¿no? Porque hay gente que realmente quieren también meterse sus archivos, quieren saber la información que tienen en sus archivos, pero si ustedes los guardan con nombres, realmente nunca van a ver, porque aquí, como ustedes ven acá, sí se detallan las celdas, de qué celda, perdón, de qué celda está la operación, ¿no es cierto? Si nosotros hacemos una operación común y corriente, por ejemplo, con datos aquí,
¿no es cierto? Va a aparecer, eso va a aparecer porque va a aparecer, ¿no es cierto? Entonces le cogemos acá, le sumamos esto, ¿no es cierto? De esta forma, le ponemos la opción sumar, ¿no es cierto? Y hasta acá, ¿no es cierto? Y nos aparece en la celda, pero en este caso no nos aparece suma y la administración. Entonces, muchas personas a veces hay datos que cuando está en una persona trabajando, se quieren llevar esos datos, se quieren coger esos datos, y esos datos son muy importantes porque son datos de la compañía. Esa es una forma de proteger esos datos, es una forma de tener, como por ejemplo, ustedes van acá, les dan doble clic, primero está escondido, ¿no es cierto? Segundo, no está puesto con la cantidad de qué celda se encuentra. Está solamente con administración. Se le va a hacer un poco más difícil, ¿no es cierto? De tratar de buscar o eliminar o ver esos datos. Entonces, nosotros estamos protegiendo nuestro trabajo y estamos protegiendo a nuestra empresa, ¿no es cierto? Porque en este momento, por ejemplo, hay muchas cosas que pueden pasar, pero en este momento hacemos eso. Así que eso también les va a salir muy útil para ustedes el rato de su trabajo y en sus labores diarias como administradores. Algo que es muy importante en este tema también hablar y señalar es que nosotros lo podemos hacer esto, como les dije anteriormente, sacar máximos y mínimos en este momento, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos unas notas acá, miren, señores estudiantes, tenemos unas notas acá, ¿no? Miren, tenemos portafolio, trabajo, y este es el examen, y nosotros queremos sacar los promedios, es facilito. Cogemos aquí, miren, cogemos todo esto de acá, le ponemos acá promedios, y nos vamos acá donde dice promedios y nos sale automáticamente, miren, así. Solo señalamos y también la otra celda donde queremos llevar, ¿no? Eso le podemos hacer de una forma automática también. Y veamos si corre bien, si es que ponemos otros datos, porque tenemos que cambiar estos datos a veces que están corriendo, entonces sí corren, ¿no es cierto? Saca el promedio. Y si es que queremos sacar con un decimal, ¿no es cierto? Miren, sale también con decimales. En la parte superior podemos sacar los decimales, aumentar decimales, que decimales. En mi caso están redondeados los decimales, por eso es que sube el inmediato superior, ¿no es cierto? Ya. Eso es por una parte. Por la otra parte, lo que es máximo y mínimo también lo podemos hacer de esta manera, ¿no es cierto? Cogemos la opción, máximo, mínimo, ¿sí? Decimos máximo y nos señala cuáles son sus valores del máximo. Entonces vamos a coger toda esta parte de aquí, ¿ya? Y le vamos a dar un enter, ¿no es cierto? Entonces el máximo dice que es 5, si le ponemos acá un 7, ¿qué pasará? Coger el 7, obviamente, miren. Entonces acá le podemos hacer esto. Para evitar todas estas cosas que estamos haciendo, la brochita hacia abajo, y aquí la brochita también hacia abajo, ¿no es cierto? Ya. Y después nos colocamos y otra vez que nos salga la cruz negra y alamos, ¿no es cierto? Nos colocamos en la celda que está generado la fórmula y alamos. Y ahí está automáticamente. ¿Sí ven? Está automáticamente hecho, ¿no es cierto? Entonces, si le podemos hacer con el mínimo, también lo podemos. Ustedes en contabilidad necesitan sacar los valores máximos, mínimos de unas cuentas por cobrar y unas cuentas por pagar. Entonces, de la misma manera, ¿no es cierto? Entonces, cogemos acá, nos colocamos en la celda, le cogemos mínimo, ¿no es cierto? Cogemos las celdas que queremos nosotros este rato que saquen el máximo y el mínimo de la D4 a la F4, le damos enter y nos saca acá también el mínimo que es 3, ¿no es cierto? Nuevamente la brochita hacia abajo y tenemos acá, ¿no es cierto? Y le alamos, ¿sí? Le alamos hacia abajo y ahí tenemos los valores, ¿sí? Facilito, ¿no es cierto? Muy fácil de hacer. Nosotros en este momento vamos a ver otro tema que también hablamos ahí, que vamos a sacar los valores, por ejemplo, máximos y mínimos, ¿no? Máximos y mínimos. Para sacar esos valores máximos y mínimos, señores estudiantes, tenemos que entender que hay que haber una lógica. Ya. ¿Cuál es la lógica? Que nosotros primero tenemos que saber esa lógica, los que vamos a hacer esto. Que vamos a crear una tabla que está aquí y a esa tabla le vamos a representar. Le vamos a decir que valores que estén con 10 va a ser excelente, ¿no es cierto? Ya tenemos una relación. Eso, aquí no está escrito nada, ¿no? De repente solamente está sacado la representación. Valores que sean muy buena en este caso, como muy buena, van a ser iguales a 9, ¿correcto? Ya. Valores como buena va a ser representados como 7 y valores como 6 va a ser representado con regular. ¿Sí? Eso primero. Primero lo primero, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver esta relación de aquí, esta relación ya la hemos puesto, ¿no es cierto? No tiene ninguna fórmula, ni lo uno ni lo otro, ¿no es cierto? No tienen ninguna fórmula, pero sí tiene una referencia para nosotros poder entender qué es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir preguntando, señores estudiantes. Y aquí nosotros ya tenemos los promedios. Entonces miren lo que pasa en este momento. Le voy a poner aquí un 5. El promedio ya supimos cómo se hace, ¿no es cierto? Y miren, acá se va cambiando automáticamente. Miren,
Se va a cambiar. Eso es lo que decíamos. Esta clase está dirigida también para los señores profesores que realmente, este es el proceso más fácil que lo podamos hacer. Las notas cuantitativas las transformamos en cualitativas. Sí, mira, facilito. Solamente ustedes lo único que tienen que tener son las notas de sus estudiantes. Le va a salir el promedio ahí y también le va a salir la representación. Pero antes tenemos que entender, primero tenemos que hacer un cuadrito, como se podría decir, una anotación. ¿Cómo le vamos a condicionar a esta fórmula, ¿no es cierto? ¿Cómo le vamos a decir que se condicione? Entonces, nosotros, miren, y vimos que este momento se corre, ¿no? Corre para poner las notas, lo podemos hacer de una forma fácil, y eso no es nada difícil, no es nada del otro mundo, lo único que tenemos que poner es la opción sí, ¿no es cierto? Igual sí, y vamos a coger la celda que nosotros necesitamos en este momento. Entonces, en este caso, miren, las celdas van cambiando, ¿no? Miren, las van cambiando las celdas. Entonces, esta es la celda F3, F4, F5, F6, F7 sería esta, ¿no es cierto? Entonces, vamos comparando y le vamos diciendo, miren lo que vamos a decir en este momento. Yo quiero que se fijen en la parte superior, chicos, en esta parte de acá que la subrayé. Entonces, miren, dice, igual sí, sí, la celda F6 menor igual que 6, le ponemos punto y coma, regular. Nuevamente preguntamos, porque eso hay que preguntar las veces que sean, ¿no es cierto? La segunda pregunta dice, después de haber preguntado eso, dice, sí, otra vez paréntesis, la celda F6 menor igual que 7, igual a muy buena. Otra vez punto y coma, sí, la celda F6 menor igual que 9, entre paréntesis, muy buena. Sí, la celda F6 menor igual que 10, ponga excelente. Cerramos paréntesis, y eso sería todo, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer. Entonces, esa es la forma correcta, la que vamos nosotros a trabajar en este momento, y vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces, aquí dicho lo siguiente, nosotros primero dice que tenemos que poner un igual, ponemos un igual, ponemos la condicionante que les dije que cómo era la condicionante, vamos a poner este rato el abrir el paréntesis, ¿no es cierto? Y vamos a poner cuál es la celda que vamos a trabajar. En este caso sería la celda F7. Y comenzamos en la primera pregunta. Si la F7 es menor, si es igual, ¿qué valor sería en este rato? Vamos a comparar con el valor que está abajo, mínimo, sería 6. Con 6, punto y coma, le vamos a decir que, entre paréntesis, le vamos a poner que ponga regular, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Regular. Y cerramos el paréntesis. Así de fácil, ¿no es cierto? Ya. Es la primera pregunta. La segunda pregunta que vamos a hacer es otra vez sí, ¿no es cierto? Sí. Abrimos paréntesis, ¿no es cierto? Abrimos paréntesis. El rango que vamos a coger es este mismo rango que sería la F7, la misma pregunta. Menor, igual, ¿no es cierto? Menor, igual, en este caso sería 7, punto y coma, ¿no es cierto? Abrimos paréntesis, ¿no es cierto? Y decimos que nos ponga buena, ¿no es cierto? Buena, cerramos paréntesis, vamos con la siguiente pregunta. Y así tenemos que ir preguntando las veces que sean necesario, ¿no? Sí, ¿no es cierto? Abrimos paréntesis, en este caso la misma celda, la celda F7, ¿no es cierto? Igual, y menor, igual, ¿a qué número sería en este caso? Sería a 9, ¿no es cierto? Entonces, porque acá dice la representación para que sea muy buena tiene que ser 9, entonces sería 9, ¿no es cierto? 9, punto y coma, abrimos paréntesis, ¿no es cierto? Is 9, abrimos comillas, y en este dato ponemos, sería muy buena, ¿sí, no es cierto? Muy buena, y cerramos comillas, ¿no es cierto? Punto y coma. Y la última comparación que vamos a hacer, la celda F7 igual, ¿a qué? Menor o igual a 10, ¿no es cierto? Eso va a ser, ¿no es cierto? Si es que es menor o igual a 10, nosotros le vamos a decir a la computadora que por favor, entre comillas, me ponga excelente, ¿sí? Me ponga excelente. Le cerramos. Ahora, ¿cuántas comillas cuántos paréntesis hemos abierto? 1, 2, 3, 3. Acá me faltó algo, miren, sí, abrimos comillas, entonces ahí sí está bien, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4. Entonces aquí tenemos que cerrar 4 paréntesis. 1, 2, 3 y 4, ¿no es cierto? Se van cerrando y se van señalando, ¿no es cierto? De esa manera. Y miren,
Ahí está. Correcto. Vamos a probar si es que nos salió todo bien. Vamos a poner un 10. Es 7.5, ¿no? 7.5 que es muy buena. Y acá le vamos a poner un, un 6, se me ocurre. Ya, 8, muy buena. Pero ¿qué pasa si es que aquí ya salta al siguiente superior? A 9.5, entonces ya es excelente, ¿no? Si es que le ponemos aquí un 9, me tiene que caer muy buena, porque esa es la condicionante que pusimos, mire. Entonces, en este rato está cogiéndose esta fórmula correctamente para que nosotros de esa manera podamos hacer rápido, recomendado para los profesores también, para que puedan hacer las cualificaciones, ya sea de promedios, ya sea también de conducta, lo podemos hacer en forma numérica y esto transformarle en una forma cuantitativa, ¿no es cierto? Y esto le cogemos, le subimos a nuestra plataforma que tenemos y ya con esto ya se hace más rápido poner la conducta de nuestros estudiantes, ¿no es cierto? Así que dedicados también para ustedes este temita de aquí muy interesante para los profes, ¿no? Que necesitan. Vamos a la siguiente. Miren, la siguiente que vamos a buscar se llama la opción buscar B. Esta opción buscar B nos ayuda para lo siguiente. Para crear primeramente una matriz. Como ustedes ven en este momento tenemos información que hemos sacado, ¿no es cierto? ¿De dónde se encuentra esta matriz? Tenemos una matriz creada anteriormente, ¿no es cierto? Miren, esta matriz está aquí y le hemos puesto, por ejemplo, con unos códigos y ahora ya sabemos cómo nos sale 011, ¿no? Miren, nosotros la aplastamos, por ejemplo, solamente acá en esta parte de aquí. Voy a pasar con la brochita nuevamente para que se copie, ¿ya? Entonces acá yo, por ejemplo, le pongo por decir 88. Miren, ya sale antepuesto, ¿no? 0.88, ¿no es cierto? Entonces, esa es la matriz que yo necesito para sacar los datos, ¿no? Miren esta matriz. Y aquí se trabaja por columnas y filas, ¿no es cierto? Una, dos, ¿no es cierto? Columna 1, columna 2. Entonces, miren. Entonces, yo ya sabiendo y conociendo esta matriz que yo la acabé de hacer, que le está aquí, voy a aprovechar esa misma y voy a buscar la opción buscar B. En la opción buscar B, nosotros tenemos que colocarnos en el lugar donde que necesitamos sacar el valor. Tenemos que determinar dónde va a ser la letra que nosotros vamos a colocar, que en este caso sería la A5, ¿no es cierto? Una vez sacado en la A5, nosotros nos vamos a sacar la opción matriz y cogemos todo lo que está ahí y ponemos, eso sí, la columna donde se encuentra esa representación. ¿Correcto? Dicho lo siguiente, nos vamos a f de x en la parte superior, ¿no es cierto? Buscamos la función buscar B, si es que se aparece aquí. Si no, toca buscar acá en todos. Damos clic aquí en todos y buscamos la opción que dice buscar B. Buscar. A ver, ya me pide más. Subí mucho. Aquí está. La opción se llama buscar B. Le damos clic. Miren. Entonces aceptamos. Aceptamos aquí. ¿No es cierto? Entonces, el valor buscado. Ay, el valor buscado. Esperen un ratito. Esto se salió automático. Quise moverle esto, ya. El valor buscado siempre va a ser donde que yo pongo en este caso el número, ¿no? Entonces, este va a ser el valor buscado. Vector de comprobación, el vector de comprobación lo voy a hacer acá en la matriz, ¿no es cierto? En la matriz, y miren cómo aparece aquí, en la matriz, y le voy a coger todos estos datos que están aquí, ¿no es cierto? Todos los datos que están aquí, desde aquí, ¿no? Hasta acá, hasta donde yo necesito. Y le voy a decir que el resto sea falso, ¿no es cierto? Como condicionante, la condición va a ser que el resto solo sea eso verdadero, ¿no es cierto? Y si es que no tiene esa información, realmente sea falso. Y le pongo aquí, ¿no es cierto? Entonces aquí voy a poner un 33, ¿no es cierto? Ah, nos faltó poner en la columna, una columna. Ya, vamos por la columna. Vamos a ver si le ponemos aquí mismo, si no le hacemos de nuevo para que ustedes vean que la condicionante sí está ahí. Entonces vamos acá, nos faltó la columna. Vamos acá, lo dejamos aquí. Nos faltó poner lo que es la condicionante, ¿no? El valor que estaba ahí. Vamos de nuevo, entonces, buscar B. Damos clic en buscar B. Ya veamos que nos aparece aquí. Nos, estadísticas, buscar B. Aquí está la función. Buscar B. Ya.
Entonces, el valor buscado va a ser la primera, ¿no? En este caso, ¿no es cierto? La matriz, la tabla, ¿no es cierto? La matriz de la tabla que vamos a buscar es todo lo que está en la otra celda guardado, ¿no es cierto? Está aquí, todo este valor que está aquí, ya. La columna en la que nosotros necesitamos poner los datos es la 2 y el rango que vamos a poner para que sea valor verdadero va a ser falso, ¿no es cierto? Y le damos enter. Ya, mire. Entonces lo hacemos así, ya nos apareció acá, ¿no? ¿Y qué le pasa si le ponemos el 4? Entonces tienen que aparecer esos datos que están aquí de la 4 automáticamente. ¿Cómo le hacemos para sacar los reportes de otra celda? Lo hacemos de la misma manera, buscar B, y así pueden hacer también las matrices, ¿no? Buscar B, otra vez, recientes. Por aquí hay una función que dice recientes, pero no me aparece, no sé por qué. Acá está, recientes. Buscar B. Entonces acá tenemos la opción buscar B. La opción es buscar B, ¿no? Entonces nuevamente cojo el rango, que va a ser en este caso la celda A5. Cojo la matriz, que va a ser la misma matriz que aparece acá, ¿no es cierto? Cogemos la matriz y le vamos a decir a que sea la columna 3, porque ya tenemos la cédula que estaba en la columna 2 y le vamos a decir que aquí sea falso todo el resto, ¿no es cierto? Para que sea un valor verdadero el resto. Le damos enter y miren, ya aparece, ¿no? ¿Sí ven? Y así creamos, así podemos crear para los números y podemos llevar toda una matriz. Y ustedes que van a trabajar de matrices, de informaciones, lo pueden hacer de una forma más rápida y dinámica, ¿no es cierto? Y esto creo que es el objetivo de esta clase, ¿no? Aprender de una forma más rápida y dinámica a hacer nuestras operaciones. ¿Ya? Creo que estamos hasta ahí en este momento de las clases, entonces vamos a quedarnos. Bueno, como conclusiones, señores estudiantes, hemos aprendido que primeramente Excel es una hoja de cálculo y nosotros podemos hacer diferentes operaciones como matemáticas, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Hemos aprendido a usar la opción buscar B. Hemos aprendido a transformar los números en números cuantitativos en cualitativos para sacar también de ahí nuestra representación numérica, se podría decir en letras. Hemos aprendido cómo podemos personalizar los números de la cédula, ¿no es cierto? Cómo podemos hacerlo de esa manera. Hemos aprendido también a sumar no solamente con la celda de la celda A1 a la celda A10, también hemos aprendido a ponerles nombres para proteger nuestro trabajo, obviamente, para proteger nuestro trabajo y ponerles otros nombres, por ejemplo, administración, después le pondré Tania, Christopher, Lisette, lo que sea, y pondré hacer operaciones con estos, ¿no es cierto? Señalándoles, porque primero hay que señalarles y grabarles. Entonces, hemos aprendido esta parte, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer ahora de tarea para esta semana es, de todas las diapositivas que hemos visto, vamos a hacer unas capturas de pantalla, el trabajo en Excel y vamos a convertirlas en infografías. Vamos a hacer un resumen de la clase y vamos a hacer una investigación sobre ese mismo tema. Y la investigación debe ser hallada con la bibliografía de donde la hemos sacado, ¿no es cierto? De donde hemos investigado. Esas serán las tareas y el deber para esta semana. Así que muchísimas gracias. Nos estaremos viendo una próxima semana con las actividades, ¿no?